Buenos días a todos, bienvenidos al nuevo episodio de la Fundación Linda Sosa, donde creemos que la educación no tiene fronteras. Hoy abordaremos un tema muy importante, la salud mental de los jóvenes en Estados Unidos, específicamente en Colorado, incluyendo un tema delicado, pero muy necesario para conversar, que son los tiroteos en escuela y su impacto emocional en los jóvenes. Nos acompaña el doctor Frank Clavijo, psicólogo, quien nos ayudará a entender mejor esta realidad. Bienvenido, Frank. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría Muchísimas gracias. iniciar, ¿verdad? ¿Cómo podemos diferenciar entre tristeza normal en un joven y lo que ya podría considerarse depresión? Adelante. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación y esta entrevista y espacio que me dan para poder hablar de un tema bastante importante en nuestra comunidad latina aquí en Colorado sobre salud mental. Gracias por la oportunidad también a Linda Sosa, a la organización que me permite poder hablar de un tema de interés en la comunidad. Respondiendo, Marvin, a tu pregunta, es muy común a veces que las personas confundan entre lo que es tristeza y depresión. Hay una gran diferencia. Cuando hablamos de tristeza, es una emoción normal, es temporal, tiene una causa identificable muy específica y el joven puede seguir funcionando en su vida académica, escolar, social, familiar, normal. Entonces, la depresión es un cuadro clínico y estamos hablando de un nivel de tristeza que es más persistente, que puede durar semanas, mínimo estamos hablando de 2 a 3 semanas y puede también extenderse meses. Este estado afecta la manera de pensar, de sentir y actuar de una persona, especialmente de un joven, como por ejemplo afecta su sueño, tiende a dormir más o duerme menos, afecta su apetito, tiende a comer más o comer menos, puede afectar su motivación personal. Hay una pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba, dejó de disfrutar, se aísla socialmente, no quiere hablar a veces con nadie, es un joven muy irritable emocionalmente, por cualquier cosa podría sentirse alterado. En algunos casos puede recurrir a consumo de alcohol o drogas. Entonces, y obviamente se necesita de una precisión diagnóstica de parte de un profesional de salud mental o de un médico para determinar si el joven tiene un cuadro clínico de depresión y qué nivel de depresión, porque hay niveles de depresión para poder saber qué tipo de intervención vamos a hacer con este joven. Interesante, interesante, la verdad. A mí me gustaría saber por qué es peligroso minimizar lo que sienten los jóvenes. Usted sabe que en cada familia, y más latina, es muy importante mencionar este tema. ¿Por qué es peligroso minimizar lo que sentimos los jóvenes? Bueno, más bien, eso es una pregunta muy importante porque a veces la familia, los amigos, las personas que están alrededor de los jóvenes tienden a minimizar o invalidar una experiencia emocional del joven. Y cuando invalidamos la emoción, vamos a reducir la probabilidad de que ese joven busque ayuda o pueda hablar de lo que le pueda estar pasando porque se siente que no lo entiende, no lo comprende. Y entonces esto aumentaría el riesgo de aislamiento y puede más bien escalar a un consumo de sustancias o de ideas suicidas porque se siente básicamente incomprendido. Por eso deberíamos de evitar esas invalidaciones o minimizaciones de las emociones de que pasan los jóvenes. Increíble, excelente. Bueno, movámonos un poco al lugar y el entorno, ¿verdad? Que es Ujú. algo muy importante en el momento de hablar de estos temas. En el estado de Colorado, ¿qué tan frecuente es la depresión en jóvenes en comparación a otros estados? Bueno, las tasas de salud mental son relativamente un poco más altas, problemas de este tipo de salud mental en los jóvenes en comparación con otros estados. Por eso es muy importante que hay saber que hay una mayor necesidad de servicios y esto también con respecto a accesos disponibles. Entonces hay una brecha tremenda. Hay mayor necesidad de servicios
servicio de salud mental para jóvenes y a veces ese acceso está menos disponible, especialmente estas brechas son mucho más marcadas en áreas rurales, porque aquí en Colorado tenemos muchas áreas rurales donde los servicios de salud mental no llegan, especialmente en los últimos años hemos tenido un incremento de inmigrantes, especialmente jóvenes que no hablan el inglés. Entonces también ese es otro problema que tenemos aquí en el estado de Colorado con la falta de profesionales de salud mental que no solo hablen el español, sino que entiendan la cultura latina y esto hace que eh, estas brechas sean grandes con respecto al acceso a servicios de salud para atender esta tremenda necesidad y demanda de servicios de salud mental que hay ahorita en Colorado. Excelente. Y en base a su experiencia, ¿qué factores del entorno en Colorado, verdad, pueden influir en la salud mental en los adolescentes? Sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, la presión social, el clima. Usted sabe que tal vez personas que vienen a emigrar a Estados Unidos no están acostumbrados al clima de Colorado. ¿Cómo puede afectar esto directamente a los jóvenes? Bueno, efectivamente, Marvin, uno de los factores del entorno que podría afectar la salud mental de la población aquí en Colorado es el clima, porque el invierno es mucho más prolongado que en otros estados. Entonces, esto tiene un impacto significativo en el estado de ánimo de las personas, pero también a veces la presión académica eh, que ejercemos hacia los jóvenes. Y si estamos hablando de inmigrantes donde su primera lengua es el español, entonces eso es un poco más complicado para ellos a que se sientan motivados de conectarse con lo académico aquí en el estado. Pero también hay una presión social que se ejerce y eso podría afectar a la salud mental de los jóvenes, esa parte del entorno. Pero también en los últimos años hemos visto un uso excesivo de las redes sociales que podría estar afectando también la salud mental de los jóvenes. El aislamiento social, porque hay muchos jóvenes que tienden a aislarse y no socializan porque no se sienten parte de la comunidad aquí en estado y en este país. Pero también un factor muy importante es el acceso a armas de fuego que hemos visto incrementado en los últimos años. Y obviamente también tenemos factores de estrés en la familia como problemas económicos que estaría contribuyendo a la salud mental de los jóvenes de manera negativa. Excelente, no, miren, es un tema bastante delicado de tocar, ¿verdad? Así Pero es. bueno, es muy importante que las personas que nos están viendo puedan entender la situación, que el estrés es parte fundamental de todo tema relacionado a depresión, ¿verdad? Ujú. Pasando a un tema un poco, no diría un poco, diría muy delicado, ¿verdad? Que forma parte de la realidad en Estados Unidos, es cómo afectan los tiroteos escolares a la salud mental de los jóvenes, incluso a aquellos que no han vivido uno directamente, ¿verdad? Que Ujú. están pensando qué podría pasar en mi escuela, qué podría pasar en mi high school, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto directamente a la salud mental de los jóvenes hoy en día? Bueno, es una pregunta también muy importante y tiene una conexión muy directa con el estado de Colorado, porque si recordamos aquí en el estado de Colorado, específicamente en Columbine, que es una ciudad que está al sur de Denver, se produjo el primer tiroteo escolar y eso ocurrió en el año 1999. Acaba de recordarse hace algunos días 27 años de lo que pasó este tiroteo y marcó la historia de los tiroteos escolares aquí en Estados Unidos. Entonces, tenemos un tremendo impacto psicológico colectivo, es decir, no solamente las personas que fueron expuestas o estudiantes, adolescentes, maestros o administrativos que fueron expuestos a un tiroteo de manera directa, sino también estamos hablando de personas que han sido expuestas de manera indirecta o que por lo menos escucharon y siguen escuchando de tiroteos que ocurre en las escuelas, ya no importa dónde ocurra. Entonces, esto tiene un impacto psicológico colectivo, pero también podemos hablar de ese miedo generalizado, incluso cuando no hay una exposición directa y esa sensación de inseguridad constante, porque no se sabe en qué momento, cuándo y dónde podría ocurrir un tiroteo, aun cuando se hacen a veces algunas llamadas con muy mala intención de amenazas de bombas o tiroteos, y acabamos de ver hace poco uno que ocurrió aquí en Colorado, en Commerce City, donde
se movilizó muchísimos, más de 200 policías, helicópteros y personal de salud, ambulancias, bomberos, solo por que los jóvenes trataron de crear una situación de inseguridad, de miedo y de alarma, que fue una alarma obviamente falsa, pero esto no es una broma, obviamente, porque ya las personas y los padres, familias y maestros están así a la expectativa. Entonces, nadie va a pensar que es una broma, todos lo toman como probablemente sí una situación de riesgo y bastante serio. Entonces, esta sensación de inseguridad constante y la genera mucha hipervigilancia en los jóvenes, que cuando van a la escuela o de repente hay un incidente aislado de pelea o hay una situación que podría generar ansiedad, angustia, desesperación en los jóvenes. Y esto tiene un impacto emocional fuerte en los jóvenes. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que genera algún tipo de trauma, ¿verdad? Formar parte de esta situación, ¿verdad? Y justo con esto a Claro. mí me gustaría saber qué tipo de emociones o trauma pueden desarrollarse en estudiantes, ¿verdad? En jóvenes después de estos eventos. O como usted dice, ¿verdad? Puede llegar a ansiedad, a un miedo constante, a tener ahora esta hipervigilancia que los jóvenes se ven afectados, digamos, emocionalmente. Hemos visto, Marvin, en los últimos años un incremento de problemas de salud mental, pero en los jóvenes, y problemas de ansiedad, ataques de pánico, que podrían estar relacionados con este tipo de experiencias traumáticas, ya sea que se escucharon o se vivieron. Entonces hay pesadillas, problemas en el sueño, hay una situación de evitación que hemos visto últimamente, ese rechazo de ir a la escuela. Entonces, que es parte y como consecuencia de esto, pero también podría haber problemas de aprendizaje, problemas de dificultades de concentración y síntomas relacionados con lo que nosotros conocemos como el estrés postraumático. Sí, ya hay personas que fueron expuestas directa o indirectamente que tienen síntomas de estrés postraumático. Entonces, y específicamente también esa desconfianza del entorno, es decir, que ya no hay un lugar seguro. Entonces, supuestamente las escuelas eran uno de los lugares más seguros, han dejado de serlo. No es que no sean seguros, siguen siendo seguros, pero ya no hay un lugar que podríamos garantizar que es 100% seguro. Y eso genera esa desconfianza eh, en las escuelas de parte de los estudiantes. Increíble. En base a su experiencia, ¿usted cree que este tema de los tiroteos influye directamente a tener una depresión, una ansiedad por miedo a la institución, en este caso la escuela? Claro, vemos que hay un estrés anticipado, sí, Ujú, un miedo anticipado, una situación de catastroficación por anticipado, un sufrimiento por adelantado, le digo yo, que a veces dice, ¿qué pasa si pasa aquí este tipo de incidentes? Entonces, lo pone esto en una activación crónica de alerta, es decir, se activa el cortisol, que es la hormona del estrés que prepara a una persona para una situación de riesgo, de peligro. Entonces, cuando una persona activa de manera crónica el sistema de alerta, esto afecta de manera significativamente, no solamente afecta significativamente su salud mental, sino también podría afectar su salud física y su entorno social. Entonces, todo esto lleva aumento a problemas de salud mental como depresión y ansiedad. Entonces, especialmente si hay niños que son mucho más vulnerables o adolescentes más vulnerables a problemas de salud mental. Entonces, esto podría terminar intensificando un problema de salud mental por este miedo constante que se vive en el entorno. sí, he entendido. Prácticamente no hay paz ni siquiera, ¿verdad? Al momento de ir a la institución. Así es, Ok. efectivamente. Ujú. Cruzándonos a señales de alerta, ¿verdad? Ujú, El tema muy importante para nuestros líderes, podríamos decir, ujú. ya sean docentes, ya sean padres, ya sean personas allegadas a los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué señales deberían alertar a cualquier persona que esté allegada a los jóvenes a que no está bien emocionalmente? ¿Cuáles serían las señales más comunes que usted ha observado? Jorge, gracias por la pregunta, pero es muy importante que tanto los maestros, profesores, personal administrativo en las escuelas estén atentos a
señales de cambio de comportamientos de los estudiantes o de los jóvenes, como aislamiento social. Ya no es el mismo, no quiere participar en actividades académicas, actividades deportivas, artísticas. Hay mucha irritabilidad, hay muchos cambios de humor repentino, bajo rendimiento académico, de repente hay cambios en el sueño, en el apetito, pérdida de interés de sus actividades que antes disfrutaba o expresiones de desesperanza que lo puede manifestar a través de las redes sociales o con otras amistades, amigos, y habla de este tipo de pensamientos negativos o hace comentarios negativos sobre ellos mismos, como que sentimiento de minusvalía, o que ellos preferirían a veces estar muertos, o que la vida no tiene sentido para ellos. Entonces ese sentimiento de desesperanza o cambios repentinos que podemos ver en nuestros jóvenes son algunos indicadores que nos podrían decir algunas señales claves que algo está pasando. Y allí es donde la intervención oportuna es muy importante. Sí, porque los maestros pueden, ¿verdad?, intervenir directamente antes, ¿verdad?, de cualquier Así es. situación no esperada. Ujú. Antes de que sea demasiado tarde. Sí, antes de que sea demasiado tarde. Siguiendo con la temática, ¿qué pueden hacer las familias para proteger la salud mental de sus jóvenes? Yo digo, primero que nada hay que fomentar la comunicación abierta con los jóvenes, ya sea desde la escuela o fuera de la escuela y en el hogar, porque esa comunicación de que podemos escuchar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, sin juzgarlos, sin criticarlos, sin censurarlos, crear un entorno emocional en el que ellos se sientan seguros de poder expresar sus emociones, sentimientos, sin ser minimizados, juzgados, criticados, censurados. Pero por otro lado, también tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes que las emociones son normales, pero hay que enseñarles también cómo regular sus propias emociones, cómo validar ellos mismos sus propias emociones y cómo enseñarles a expresar emociones eh, con personas obviamente de confianza. De esta manera nosotros podríamos hacer una intervención temprana antes que las señales de riesgo aparezcan, porque cuando los jóvenes se sienten escuchados, entendidos y comprendidos desde su perspectiva, entonces tenemos más posibilidades que ellos se abran, se comunican eh, acerca de sus emociones. Y entonces podamos tempranamente identificar si es que hay algunas señales tempranas que podamos hacer algo. Y eso hace muchas veces la diferencia entre lo que es la prevención y la intervención temprana con problemas de salud mental, antes que eso se intensifique y terminen en problemas de salud mental mucho más graves, como problemas de adicciones o con jóvenes con ideas suicidas, ideas homicidas, y esto es mucho más complicado. Sí, yo considero que en el día a día que uno vive, ¿verdad? En todos lados del mundo, ¿verdad? Una velocidad de vida increíble, que tengo que ir al trabajo, tengo que ir a la casa, cocinar. A veces dejamos de lado a lo que vienen siendo los jóvenes y creo que darle ese tiempo de atención, ese tiempo de cariño, podríamos decirlo así, ¿verdad? De una de otra manera, sería muy útil para poder prevenir cualquier problema de salud mental a futuro. Efectivamente. Ok, vamos ahora a un mensaje directo a los jóvenes, ¿verdad? Si Mm. un joven en el estado de Colorado se siente abrumado, triste o con miedo o cansado, ¿qué le diría a usted directamente? Yo le diría a estos jóvenes primero que no están solos, que lo que ellos puedan sentir emocionalmente es completamente válido. Eso no es sinónimo de debilidad, no es que estén locos o locas, que pueden hablar con alguien que les pueda ayudar. Buscar el apoyo es un acto de fortaleza. Siempre vamos a tener opciones y recursos disponibles. Aquí en el estado de Colorado hay un programa que se llama I Matter, en inglés, y en español sería Yo Importo, que ofrece ese soporte emocional a los jóvenes sin costo alguno, ni para los jóvenes ni para los padres, completamente gratuito, sin importar su estatus migratorio, siempre y cuando vivan dentro del estado de Colorado. Este es un programa que ya se ha venido ofreciendo
en los últimos años. Algunos no conocen de este programa y se puede dar el apoyo de manera virtual, no importa qué tan distantes están o lejos de las ciudades, lo hacemos de manera virtual. En algunos casos también lo hacemos de manera presencial. Entonces, la ayuda está allí, hay opciones, hay recursos y hay que utilizarlos. Así que yo convoco no solamente a los jóvenes, sino también a los maestros, a los padres de familia que utilicen este tipo de recursos disponibles. Y no es que alguien ya tiene que tener un problema de salud mental o hay que etiquetarlo, porque ese es el miedo de muchos jóvenes y padres del estigma que todavía existe con respecto a los profesionales de salud mental, que los podríamos etiquetar con un diagnóstico clínico de salud mental. No, esta es una ventana para poder hablar de temas que ellos quieran hablar sin necesariamente se les tenga que dar un diagnóstico clínico. Excelente, ¿no? Qué gran oportunidad, la verdad, para los jóvenes en el estado de Colorado. Ujú. Bueno, yo la verdad es que quedo encantado con los comentarios abordados. Le agradezco mucho, doctor Frank, por compartir en este espacio y ayudarnos a entender mejor una realidad que muchas veces se vive en silencio, ¿verdad? A veces este es un tema Ujú. tabú, pero desde nuestro lado como fundación creemos que hablar de estos temas puede salvar vidas. Y directamente a las personas, si tú o alguien que conoces necesita ayuda, hablar es el primer paso, ¿verdad? Hablar es el Efectivamente, primer Marvin. paso. Y gracias Muchísimo, también, sí, Marvin, por la entrevista y gracias también a Linda Sosa, a la fundación también, por la oportunidad y los felicito porque ustedes están haciendo un extraordinario trabajo, especialmente para llegar a esta población tan vulnerable que son los jóvenes adolescentes en nuestro estado, en nuestra comunidad latina. claro que sí. Estamos para servir y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias también.